7, ¿verdad? Y esfuércese, hermano, porque esto requiere un esfuerzo de mí también, ¿verdad? Así es que recuerda que entre semana yo llego el día jueves, ya trabajé 4 días, ya no estamos tan jóvenes, estamos un poquito jóvenes, así es que llego cansado y entonces, ¿verdad? Me estoy esforzando. Así que ya sabe, ¿verdad? Lunes a las 7, orando aquí de 7 a 8, jueves estudio a las 7, ¿verdad? Y como ahora los domingos, pues ya sabe, a las 11 de la mañana. Poco a poco, hermanos, nos vamos a ir entrando nuevamente en el ritmo, porque nadie puede detener nuestro caminar. Nada ni nadie. No puede detenerlo la crisis, no puede detenerlo las enfermedades, no puede detenerlo nadie, ni el gobierno, nadie puede detener nuestro caminar, hermano. Usted tiene que sujetarse a las autoridades, mientras las autoridades no vayan ni en contra de su fe, ni en contra de la palabra de Dios. Cuando su fe sea confrontada, allí usted suelta de la mano al gobierno, suelta de la mano todo, y usted sigue caminos diferentes porque va en contra de su fe, ¿verdad? Así que no podemos creerle al gobierno cosas que vayan en contra de lo que siempre hemos creído. Usted lo creyó cuando no había problemas, ahora sígalo creyendo cuando está en medio del problema. Si es que es un verdadero creyente, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado espíritu de, sino de, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Y así que si usted tiene el espíritu de poder, quiere decir que en medio de esta situación tan difícil que se está moviendo, usted puede. Eso quiere decir, usted puede. No voy a decir, es que tengo el poder de Dios. No, usted puede, hermano. Se esfuerza y puede, ¿verdad? Eso quiere decir. Así es que, ya sabe, ¿verdad? Estamos tiempos difíciles, pero ahora es cuando el creyente tiene que estar más fuerte, tiene que buscar más a Dios, tiene que orar más, tiene que leer más la Biblia. Ahora es cuando tiene que hablar más la palabra de Dios, sea donde sea, hermano, en su trabajo, en la casa debe compartir más la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Yo mientras estoy estudiando y veo algo sobresaliente, yo le hablo a mi esposa y le digo, mira, aquí dice la Biblia esto, y yo le explico a ella. Y ustedes tienen que compartir también en su casa, ¿verdad? Así que cada uno dice la Biblia, que haga partícipe, dice, de la palabra de Dios a aquel que lo instruye. Así que lo que usted encuentre, debe de compartirlo. Y si no ha leído ese versículo, hermano, siga leyendo la Biblia y lo va a encontrar, ¿verdad? ¿Ya lo encontró? No, ¿verdad? No, en su casa, hermano, ahorita no. Entonces vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 4, bajo el tema las ovejas de Jesús. Dice la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así dice, de cierto, ¿ahí está conmigo? ¿Sí? 10, 1, 4. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A al pastor de las ovejas, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Cierre sus ojos, vamos. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno. Bendigo tu nombre, Señor. Adoro tu nombre, exalto tu nombre. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único grande y poderoso. Nadie merece el reconocimiento más que tú, Señor. Nadie merece la gloria, Señor. Nadie merece, Señor, la exaltación
Tú, Señor, te llevas todo el crédito, Señor, por nuestras transformaciones, Padre. Gracias, poderoso Dios. Adoramos y bendecimos tu nombre, Jesús. Señor, en esta hora, Padre, en tus manos, Señor, ponemos este tiempo de reflexión de tu palabra, Señor. Señor, alumbra el entendimiento, mi Dios, que esta palabra es esa lámpara que alumbre los lugares oscuros en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra poderosa, mi Dios, aumente la fe del creyente, Señor. Dios eterno, que tu Espíritu Santo obre en la vida y en el corazón de aquel que escucha, Señor, tu palabra, mi Dios, de aquel que se regocija, Padre, en disfrutar de este manjar que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Nos sentamos a tu mesa, mi Dios, a disfrutar del maná que desciende del cielo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma el control de los aires, de las potestades, de las huestes, Señor, de las huestes de maldad, maravilloso Dios. Dios eterno, exalta tu nombre, glorifica tu nombre en esta hora, maravilloso Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento, póngase cómodo. Yo, hermanos, me regocijo en exaltar el nombre de Dios, porque he reconocido que no hay nadie más grande que Él. Él está por sobre todos nosotros, hermano. Está por sobre todo líder, ministro, ministerio, iglesia, sobre cualquier nombre de iglesia, sobre cualquier pastor. Está sobre cualquier reconocimiento que haya, por muy grande que sea en esta tierra, hermano. Nuestro Señor está por encima de todo eso. Nadie puede recibir órdenes de nadie, hermano, si las órdenes no vienen de lo alto. Usted no puede cumplir órdenes si van en contra de lo que Dios dice. Primero le obedezco a mi Dios y después todo lo demás. Si lo demás camina de la mano de Dios, entonces vamos de la mano. Pero si lo demás no camina de la mano de Dios, yo me suelto, hermano, y yo sigo solo. Porque mientras el Señor vaya conmigo, no me importa quién me abandone, no me importa quién me deje. Hermano, seremos criticados, lo sé. Y quizás seremos perseguidos, lo sé también, hermano. Yo sé que nos van a murmurar y yo sé que hermanos, nos van a tomar de menos. Eso no me importa. ¿Sabe por qué no me importa? Porque si al pastor de nuestras almas le hicieron lo que le hicieron, ¿qué esperamos que hagan con nosotros, hermanos? Y nunca nos llegarán a hacer nada que llegue a la altura de lo que le hicieron a Jesús. Jamás, hermano. Y si Él soportó y lo logró, nosotros también tenemos que lograrlo. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. El Señor Jesús les habla de una parábola. El Señor siempre le hablaba, hermano, de cosas comunes entre los judíos, cosas que los judíos entendían muy bien. Y cuando habla del redil y de las ovejas, es algo que ellos lo conocían muy de cerca. Aunque esto es algo que tenemos que entenderlo. Culturalmente, el trabajo de un pastor no era el mejor trabajo. El trabajo de un pastor, para que vea, hermano, cuando Jesús se compara con el pastor, entonces, para que se dé cuenta que no se está poniendo a la altura de un líder y está haciendo más que el pueblo. Se está poniendo por abajo y se está humillando más. El trabajo de un pastor estaba a la altura de los recolectores de impuestos y de los publicanos, para que vea cómo estaba el trabajo de un pastor. Aunque vemos a través de la Biblia que lo que más se trabajaba en Israel era eso, pero no era una profesión reconocida. Vemos que Lucas era médico, él era reconocido, Pablo era reconocido, pero la labor de un pastor no era reconocida. Vemos que Jacob era pastor, vemos que David era pastor, pero vemos que mire, David era pastor, ¿verdad? ¿Y sus hermanos qué eran? ¿Y por qué? Porque el de ser pastor no era una labor que le diera orgullo a alguien, sino que humillaba a la gente. Y entonces hasta ahí llegó Jesús.
Jesús no se está exaltando diciendo yo soy el buen pastor. Al contrario, se está humillando. Le hubiera venido mejor decir yo soy el carpintero. Entonces se humilló. Entonces dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí, hermano, no está hablando de las ovejas, está hablando del que entra al redil de las ovejas, ¿verdad? Dependiendo por donde entre, es pastor. Si no, es ladrón. Porque hay un orden establecido para entrar y ser pastor. Hay un orden establecido, hermano. Tiene que haber un llamamiento de Dios para que sea pastor. Porque si no, se está metiendo por otro lado. Así es. Hay quienes, hermano, hay quienes, como en mi caso, son pastores primero por necesidad. Y no es porque uno quiera. Yo no quería ser pastor. Sé lo que es estar en los zapatos de un pastor. Vi a mi pastor ser abandonado por la congregación. Vi que lo dejaron con una deuda de más de $30,000, hermano, para la reconstrucción de la iglesia. Vi cómo gente dieron su protemplo para ayudar. Y vi cómo esa misma gente le pedía el dinero de regreso porque se largaba de la iglesia. Con esas experiencias, hermano, ¿usted cree que yo quería ser pastor? Ahora, para que usted predique la verdad, le entra por necesidad y después Dios tiene que levantar a alguien, o Dios lo llama a usted. Una de dos. O Dios lo llama, o Dios levanta a alguien más a quien Dios llama. Pero el pastor no tiene que estar ahí a la fuerza. No, es que a mí me gusta, aquí tengo que estar. Dios no me da nada, pero aquí tengo que estar, aquí tengo que estar. No, hermano, esto no es así. Si Dios levanta a alguien más aquí, hermano, con mucho gusto yo me quito de aquí. ¿Por qué? Porque tiene que ser respaldado por Dios. Por eso. Porque si Dios no te respalda, mejor quítate. Así es, amén. Entonces hay una forma de entrar. Porque si no entras por allí, hermano, primero entras por necesidad, pero en el camino o Dios levanta a alguien o Dios te da el llamado. Si Dios no te llama y Dios levantó a alguien, no le busques, no pelees, no discutas, quítate hasta un lado. Porque si no, te conviertes en un ladrón. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, hay que entrar por la puerta. ¿Verdad? Qué bonito es decir, la puerta y el redil, los pastores entran por la puerta. No todos entran por la puerta, hermano. Ni todos entraron con el deseo de servir a Dios, ni con el deseo de dirigir al pueblo hacia la patria celestial. Unos entraron con el interés de los beneficios, de las ganancias en la iglesia. No entraron por la puerta. Así que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A al que entra por la puerta porque es el pastor, Dios tiene un portero que le va abriendo la puerta. Mire, lea ahí. A abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Observe aquí. Cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿quiere decir que entre esas hay unas que no son las propias? ¿Quiere decir que hay unas que no son las ovejas de Jesús? En medio del rebaño, en medio del redil. Santo. El pastor sí entra y la saca, pero ¿cuál es la diferencia? Dice que la saca. Miren lo que dice.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Y por qué solo saca las propias? Porque son las únicas que lo siguen. Las otras están en la iglesia, están oyendo palabra de Dios, pero no siguen al maestro, no siguen a Jesús. No, hermano, yo sé que la Biblia dice así, pero no, man, que eso no va conmigo. Jesús llama y se quedan como si nada está pasando. Dios los está llamando y no hacen nada. No caminan, no avanzan, no lo siguen. Se creen más inteligentes que Dios. No, hermano, hay que hacer eso. Eso no es para mí. Yo a eso no le hallo, hermano, no lo entiendo. ¿Usted piensa que Moisés entendía eso de ir y retar al más grande líder de todos los imperios que existía en ese momento? ¿Usted cree que Moisés entendía eso? ¿Usted cree que a Moisés le gustaba eso? Hermano, a Moisés como ser humano le temblaban las piernitas también, saber que iba a enfrentarse al faraón. Sabía que faraón podía mandar desenvainar la espada y asesinarlo en el momento, y nadie iba a decir nada. Todos lo iban a felicitar y a celebrárselo. ¿Usted cree que Abraham se sentía bien saliendo de su comodidad, de sus riquezas, donde había gente a la que le ordenaba que hiciera las cosas y nunca lo cuestionaban ni decían nada, solamente lo hacían? No, tampoco, no le gustó. Pero aunque no le gustó, caminó, avanzó. Y en el camino empezó a creerle a Dios. Cuando empezó a ver el respaldo de Dios, empezó a creerle a Dios a tal grado que recibió las promesas y no las aceptó porque dijo que había algo mejor que Dios le había dado. Y vivió en esta tierra, en las tierras que Dios le prometió, en tiendas y construir una sola casa, porque decía que él iba de paso. Esa no era, decía. Mi Dios es grande, no puedo aceptar esto. Esto no es lo que mi Dios me da, es algo más grande. Su fe fue creciendo a tal grado que por la fe llegó a mirar la patria celestial. Ahora usted tiene la Biblia, hermano. Ni leyéndolo en la Biblia lo cree. ¿Se imagina a Abraham? ¿Quién le dijo a Abraham que había una patria celestial? ¿Quién le dijo que había otra ciudad, otra tierra? ¿Quién se lo dijo? Yo creo que Abraham reflexionaba y decía: no, es que este Dios es grande. Este Dios es poderoso. No puede ser esto. No puede ser. La tierra prometida, la patria que ese Dios poderoso, enorme, grande, ¿verdad? No puede ser esto porque Él es más grande que todo esto. Y reflexionó a tal grado que la vio, la admiró y está esperando el momento en que vaya para allá a recibirlo. Hasta entonces, cuando llegue, va a decir: esto era, va a decir, esto era lo que yo me refería. Y se va a voltear a vernos a todos nosotros y va a decir: hey, se los dije, esto era. Se va a voltear a ver a los judíos y le va a decir: hey, ustedes estaban peleando por aquella tierra, mira, aquella no era de la que yo les hablaba, era esta. Era esta. Entonces, algunas, aunque Él quiere sacarlas, no lo siguen. Así que, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Le siguen. ¿Cuáles ovejas le siguen? Las propias solamente. Las de Él solamente. El que le pone excusas y pretextos a Dios, lo único que está demostrando es que no quiere seguir. Jesús a muchos llamó durante su ministerio, pero no todos le siguieron. Señor, deja que vaya y entierre a mis padres.
Sí, le pusieron pretextos. Porque no eran de sus ovejas. Va delante de ellos y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Vaya al versículo 11. Allí mismo, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Recuerda cuando a David le quisieron poner el traje de guerrero de Saúl para que se enfrentara a Goliat. ¿Qué fue lo que dijo? Mira, espérate, dice. Es que tú no eres un guerrero, tú eres un muchacho, tú no puedes ir a pelear contra él. Él es gigante, es enorme. Aparte, tiene una vestidura tremenda que no vas a poder hacerle daño. Espérate, Saúl. ¿Sabes qué? Yo soy pastor de ovejas. Y cuando estaba allá, fuese león, fuese oso, si me robaban una oveja, yo iba y se las quitaba. Hermano, el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. No las trasquila solamente, ¿verdad? No le quita la lana solamente. Sí, hermano. Los pastores que nomás le quitan la lana al rebaño no son buenos pastores. Y si son ovejas, hermano, ¿un pastor puede ser oveja? Bueno, la Biblia dice del pastor de los pastores. Entonces, delante de Dios, los pastores ya no son pastores, son ovejas. Y si no obedecen los pastores a lo que Dios dice, entonces no son ovejas de Dios. ¿Y qué responsabilidad, hermano, para los pastores? Entregar cuenta de haber desviado a un rebaño, de haber guiado erróneamente a un rebaño. Porque todo pastor debe sujetarse a lo que la Biblia dice, le guste o no le guste. Y aunque a mí me afecte lo que Dios dice, yo tengo que hacerlo y decirlo porque ahí dice. Y ni modo. Aún jurando en suyo propio, dice la Biblia, no por eso cambia. Por eso cambia. Así que dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, escuche esto, los asalariados, mira, aquí vamos a aclarar la palabra asalariado, ¿ok? Asalariado no es el que recibe un salario, ese no es asalariado, no se me equivoque, porque de aquí se pueden apoyar muchas iglesias para decir, no, al pastor no le ayuden, no le den nada, porque se va a volver un asalariado. No, hermano, si la iglesia, bueno, yo no recibo sueldo, hermano, pero si la iglesia pudiera darle un sueldo a los pastores, gloria a Dios, hermano, está bien. Si el pastor no trabajara secularmente, qué bueno, sería mucho mejor poder dedicar el tiempo, hermano, y trabajar solo para Dios. Y eso no haría del pastor un asalariado. La Biblia es bien clara de que es un asalariado. Un asalariado no es al que le dan un salario. No se me equivoque. Al pastor hay que ayudarlo, hay que bendecirlo, hermano, hay que darle. No lo digo para que lo haga conmigo, lo digo porque estamos en las redes sociales y hay mucha gente que piensa que no le puede ayudar al pastor porque lo va a volver un asalariado. El problema no está en el salario, hermano. El problema no está ahí. El problema no está en el dinero que usted puede, con el que puede bendecir al pastor, a su familia o a sus hijos. Allí no está el problema. Jesús es bien claro en cuanto a esto. Mire, mas el asalariado, que no es el pastor, esto está claro, hermano. Lo vamos a dejar bien claro, ¿ok? El asalariado no es el pastor. El asalariado no es el pastor. Jesús es bien claro en eso. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado no es el que recibe un salario. ¿Quién es el asalariado? Es el que cuando ve venir al lobo, ¿qué hace? El asalariado es el que cuando ve venir al lobo, deja las ovejas, huye, se pone a salvo, se asegura él primero. Y el lobo termina dispersando el rebaño. Ese es el asalariado. Cuando se ve venir al lobo y uno se pone a salvo. Cuando alguien predica lo contrario que dice la Biblia, el pueblo lo está escuchando y el pastor no dice nada. ¿Por qué? Porque le va a afectar eso a él. Porque quizás recibe beneficios o reconocimiento de alguien más. Los pastores deberían de hablar la verdad, aunque vaya en contra de su ministerio o de su líder que lo está mandando, bajo el que está en su liderazgo. Si su liderazgo, alguien que está arriba, está enseñando a alguien que no es bíblico, algo que no es bíblico, el pastor debería de decirlo. Porque si no, es un asalariado. Sí, Dios ya me reveló esto, pero no lo puedo decir, hermano. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué va a decir el ministerio? Asalariado. Puede tener todo su corazón para agradar a Dios y pensar cosas muy bonitas de Dios, pero si a la hora de actuar no actúa, aunque esto le quite beneficios o le cause un daño, entonces asalariado. Ahora, no le estoy diciendo que se pelee con el ministerio, estoy diciendo eso. Estamos hablando de la palabra de Dios. Porque hoy en día, hermano, lo voy a decir así, hay pastores de cualquier sexo ahora, hoy en día. De cualquier sexo, ¿ya? Y los líderes que están abajo, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo también? Y si no están de acuerdo, ¿por qué no dicen nada? Asalariados. El asalariado se queda callado. Ve cómo el lobo hace destrozos en la congregación y él se pone a salvo. Mientras a mi familia le vaya bien y yo siga recibiendo el sueldito, no importa, es que es el ministerio de ellos. Hermano, tenemos que predicar la verdad, tenemos que hablar la verdad a los pastores, los líderes, los ministros, aunque nos corran de los ministerios. Porque si no, nos volvemos asalariados. El asalariado ve venir el lobo y se pone a salvo. Y no le importa el rebaño. Así que el asalariado, que no es el pastor, dice que ve venir el lobo y deja las ovejas. Aquí, hermano, tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué las ovejas están siguiendo un asalariado? Tanta culpa tiene el asalariado por sujetarse al liderazgo que va en contra de la palabra de Dios, como también las ovejas. ¿Por qué lo siguen? Porque no han entendido, no han escuchado el llamado de Jesús. Primero escucho a Jesús y después escucho lo demás. Primero obedezco a Jesús, primero Jesús es mi pastor y después el líder de la iglesia. Sí. Todo creyente, hermano, tiene que estar bajo un liderazgo, tiene que tener un pastor, tiene que tener una congregación donde se reúna, tiene que edificarse, tiene que aprender, tiene que educarse y tiene que recibir exhortación y aprender de la palabra de Dios a través de su pastor. Pero es responsabilidad
Es responsabilidad, como los de Berea, que eran muy nobles, y revisar en la palabra de Dios que Dios aprueba lo que el pastor predica. Porque si Dios no lo aprueba, es su responsabilidad como oveja de Jesús no seguir al asalariado. Porque aquí es obvio que había algunas siguiendo al asalariado. El asalariado que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, pero ¿qué estaban haciendo las ovejas siguiendo al asalariado? Si no le hablan con la verdad, ¿por qué usted tiene que seguir ahí? No, hermano, mira, es que mi pastor dice. Pero, hermanita, la Biblia dice esto. No, pero es que mi pastor dice. Pero, hermanita, si la Biblia dice. No, a mí mi pastor me dijo. Gente siguiendo a un asalariado. Yo voy y le digo, hermanito, ¿dónde dice la Biblia esto que usted me está enseñando? No, mire, hermanito, yo le predico y usted tiene que... No, espéreme. Usted es mi pastor mientras usted camine de la mano de Jesús. Usted se suelta de Jesús y yo también me suelto de usted. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar? Pues hermano, si el pastor no camina de la mano de Jesús, ¿qué está haciendo ahí en ese lugar? Busque donde le hable la verdad, aunque le duela. Y aunque le incomode también. Y aunque le ofenda también. La verdad no ofende, pero incomoda. Sí, hermano, ofende, incomoda y duele también. ¿Sí? Pero aunque me ofenda, me duela y me incomode, allí tengo que estar. Para que yo me eduque y aprenda también a hablar con la verdad y conozca la verdad, porque cuando usted conoce la verdad, usted conoce a Jesús, porque Él es la verdad. El que no sigue la verdad, entonces no está siguiendo a Jesús, hermano. Qué simple, ¿verdad? Así que dice aquí que hay un pueblo que estaba siguiendo a un asalariado y que estaba siguiendo también a alguien que no era su pastor. No era su pastor no porque no tuviera el título de pastor, no porque no se hubiera preparado como pastor, sino porque no estaba siguiendo al pastor. El líder no estaba siguiendo al pastor. Y Jesús no habla nada del líder ni de las ovejas, sino solamente explica quién es el asalariado, pero ahí entre líneas, hermanos, se deja ver que había un pueblo que parece que le gustaba que lo engañaran. Y que no era pueblo de ese pastor, porque ese pastor no seguía a Jesús. Seguía solamente sus propios beneficios. Y lo que yo no entiendo, ¿por qué la gente sigue allí si no le hablan con la verdad? Hermanos, que tenemos que sujetarnos, mira, las autoridades, y el pastor es una autoridad. Usted camina de la mano de la autoridad que es su pastor, mientras su pastor camine de la mano de Jesús. Porque si el pastor se suelta de la mano de Jesús, usted suelte a su pastor y agarre directamente la mano de Jesús. Dígale, Señor, guíame, Señor. ¿Dónde me reúno? ¿Dónde me congrego? ¿Dónde voy a ir, Señor? Guíame, dirígeme. Y de seguro, hermano, Dios lo va a dirigir a un lugar donde le hablen la verdad. Amén. Todavía, aunque usted no lo crea, todavía vemos pastores que hablamos la verdad. Todavía. No soy ni el primero ni el último, no soy el único tampoco, hermano. Dios tiene un remanente todavía que habla con la verdad. Sí, amén. Solamente espere que Dios le guíe y le dirija. Amén, amén. Pero no puede seguir a alguien que no es el pastor. Así que, pero vamos a ir allí, versículo 8. Mire, a causa del versículo 8, es que yo no entiendo el versículo 12. Yo no entiendo el versículo 12 por lo que me dice en el versículo 8. El versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero
Por eso no entiendo el versículo 12. Porque en el versículo 8 dice, no los oyeron las ovejas. ¿Y por qué en el versículo 12 me habla de un salteador que es pastor y que hay unas ovejas que lo siguen? Si aquí dice que las ovejas no tienen que seguir al hombre, porque maldito el varón que pone carne por su brazo y sus caminos se apartan de Jehová. Ay, hermano, es que, mira, yo no tengo mucha estima. Sí que lo teniendo en estima, hermano. Pero en cuanto a Dios, hazte un ladito. Lo recuerda. Tiene que decirlo la palabra de Dios. No es porque a ti no te gusta como predica el pastor. No es porque el pastor te incomoda y te llama la atención. No es por eso. Es porque a la ley y al testimonio. Dos cosas, hermano. La palabra de Dios y el testimonio. Mira que aplique la palabra de Dios y mira su testimonio. Si no es así, no les ha alumbrado la luz de Cristo. No les ha amanecido. Así dice. A la ley y al testimonio. Así que escudriña el testimonio. No trates que sea como tú quieres, como tú dices, sino como dice la palabra de Dios. Los pastores, hermanos, no somos gente perfecta y que no se equivoca. Somos personas comunes y corrientes, solamente con una mayor responsabilidad. Es todo. Pero cometemos errores, nos equivocamos, hermanos. A veces nos ofendemos, pero nos aguantamos, ¿verdad? A veces nos duelen cosas que la gente dice de nosotros, también, hermano, pero nos aguantamos también. Que nos critiquen, que nos murmuren, nos duele igual que a todo ser humano, hermano, pero nos aguantamos, ¿verdad? Que nos menosprecien, que nos juzguen, todo eso nos duele como a todo ser humano, hermano. No, el pastor se aguanta. No, hermano, no. Lo que pasa es que uno nomás va a echar la cabeza y dice, Señor, tú sabes. Porque el Señor Jesús nos dio ese ejemplo y tratamos de seguir ese ejemplo, ¿verdad? El Señor Jesús nomás se agachaba mientras le caían los latigazos, ¿verdad? Pero somos personas comunes por él. No espere que el pastor sea como usted dice, como usted piensa, como usted quiere, hermano. No se me equivoque. No podemos cambiar a medio mundo, hermano. Es como los pastores, no podemos esperar que la congregación sea como nosotros queremos, como nosotros pensamos, de ninguna manera. Nosotros tenemos que entendernos también. ¿Ven? Algunos avanzan más rápido, otros más lentos, otros medio avanzan y hay quienes ni quieren avanzar. De igual forma nosotros tenemos que entenderlo. Así que los pastores somos personas comunes y corrientes, ¿verdad? A veces no tan comunes y a veces no tan corrientes. Sí. Así que dice que el versículo 8, las ovejas no los oyeron. Pero en el versículo 12 dice que hay un grupo que está siguiendo a un pastor que no es su pastor y que no es su dueño y que tiene que abrir los ojos a partir del día de hoy, porque cuando venga el lobo los va a dejar solos. Así dice aquí. Nomás lo estoy parafraseando para que lo entienda mejor. Cuando venga el lobo, cuando vengan los problemas fuertes, va a salir corriendo. Eso es lo que dice. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es que esta gente sale corriendo cuando ve los problemas? O se ponen a salvo ellos y dejan que haya estragos en la gente, en las congregaciones, en los ministerios. Lo que dice el versículo 13. Así que el asalariado, ¿quién es el asalariado? El que huye y al que no le importan las ovejas. Por eso no se quedan, hermano. Deben ir los problemas y no se quedan. Cuando empezó toda esta cosa que se está moviendo hoy en día, iglesias se han cerrado. Porque hay quienes no quisieron seguir peleando.
Yo entiendo, hermano, yo entiendo. Que los negocios se cierren, yo los entiendo. Pero que la iglesia se cierre, eso yo no lo entiendo. Eso yo no lo puedo entender. No puedo entender. A veces las situaciones son tan difíciles que sí uno tiene que ser sabio, ¿verdad? Nosotros cerramos algunos días, pero en cuanto empezó a mejorar esto, tenemos que abrir la iglesia, hermano. Y el creyente tiene que entender, su cobertura viene de Dios. Aunque a usted no le guste, eso es lo que dice la Biblia. Sí. Y a usted me juzgue, me critique, me diga que soy un religioso, no me importa, porque la Biblia dice que mi cobertura viene de Dios. Porque si no, hermano, ni se le ocurra repetir el Salmo 91. No lo diga, hermano, no lo mencione. Mire, le estoy diciendo que no lo mencione, no le estoy diciendo, debería decirle, ni diga que es cristiano, eso debería decirle. Sí, hermano. Porque cuando la palabra de Dios dice que el creyente tiene una cobertura, es porque la tiene. Y si el creyente no cree que la tiene, no es creyente. Creyente es el que cree. Cuando deja de creer, dejó de ser creyente y pasó a ser un aficionado, ¿verdad? ¿Le gusta el cristianismo nada más? No se irá con Cristo y tarde o temprano estará siguiendo un salteador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el salteador le va a decir lo que le gusta. No, hermanito, no se preocupe, todo es bueno, Dios es bueno. Pero mire, si caí en pecado. No se preocupe, hermanito, Dios es tan bueno que le perdona. Pero mire, es que no me puedo salir. No se preocupe, Dios lo va a sacar de ahí un día. Vamos a empezar a orar y ayunar para que Dios lo saque del pecado. No es así. Si usted ya sabe que está en pecado, sálgase del pecado. Sálgase. Pero es que no me duele. Pues que le duele, hermano. Mejor meterse al reino de los cielos sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna, hermano. Irse al infierno con todo y eso. Qué bonito este tema, hermano, del redil y las ovejitas. Está bien bonita la ovejita. El asalariado no le importan las ovejas. No le importan. Si no le hablan con la verdad es porque a usted no le importa a su pastor. No le importa el ministerio. Es por eso, hermano. Ay, hermano, qué fuerte. Bueno, hermano, no lo digo yo. Allí lo está diciendo Jesús. Yo nomás le estoy repitiendo el mensaje que dejó Jesús. Que el asalariado es al que no le importan las ovejas. ¿Sí? ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así es que, ¿quién es alguien a quien le importan las ovejas? ¿Es alguien que lo visita constantemente? Dígame que sí. ¿Será alguien que le ayuda a usted mucho? Quizá también. Pero realmente, hermano, es aquel que aunque a usted no le guste, le habla con la verdad. Ese es el buen pastor. El buen pastor es el que le habla con la verdad aunque a usted no le guste. Aunque a usted le duela, ese es el buen pastor. Porque más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Heridas del que ama. El que ama va a hacer una herida. Porque le desea un bien. El doctor, hermano, agarra el bisturí y le mete cuchillo, ¿verdad? Porque le quiere hacer un bien. Y mucha gente ha sobrevivido a la muerte porque un doctor llegó y le hizo una cortada en el cuerpo. Y cualquiera diría, ay, mira ese doctor, qué malo, lo está cortando. Así es como nos ven a veces. Qué malo, le está haciendo daño, mira. Ese pastor no tiene amor. ¿Qué quiere? ¿Que los deje morir? No, hermano, mejor le metemos bisturí, extirpamos el problema
cicatrice y la persona queda un creyente saludable. Espero que esté reflexionando. Así que tienen que hablarle con la verdad. Miren, y esto entiéndalo. Dije hablarle con la verdad, no obligarlo a hacer algo que ellos quieren que usted haga. Yo, hermano, ¿qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Que todo lo que yo le predico, usted lo creyera, lo hiciera, lo llevara a cabo, y quisiera ver creyentes crecidos, y ya lo quisiera ver todos predicando la palabra de Dios, ungidos, saturados de la gracia de Dios, saliendo de este lugar y trayendo mucha gente. Es lo que yo quisiera. Pero mi trabajo no es obligarlo a usted que lo haga. Mi trabajo es hablarle con la verdad. Entonces el buen pastor habla con la verdad. Después de eso, es decisión suya. ¿Qué hace con esa verdad? Jesús nomás le da una semilla y usted, como buena tierra, hace germinar la semilla. Jesús no lo hace a usted que germine. No, nomás le tira la semilla. El sembrador salió a sembrar. ¿Y qué hizo? Fue tirando la semilla. Amén, amén. Y hay que ver la tierra si la hace producir. Hay que ver la tierra qué clase de terreno es. Si usted quiere ser muy piedra, ok, está bien, hermano, pero no va a hacer producir la semilla. Si usted quiere ser como los del camino, que permite que todos los pisoteen, está bien, hermano, pero no va a hacer crecer la semilla. Pero usted quiere ser buena tierra, es su decisión. Es su decisión. Eso es qué va a hacer con la verdad. Dios nos ha dado la verdad a nosotros y nosotros tenemos que tomar decisiones de cómo usamos esa verdad. O hacemos como alguien que fue y enterró la verdad y no la puso a producir. Y la gente lo mira a usted y ni sabe que usted es cristiano. ¿Por qué? Porque la verdad la tiene enterrada. Para cuando venga Jesús va a sacar la verdad y le va a decir: aquí tengo la verdad que me diste. Va a decir: ¿por qué no la usaste? No, es que tuve miedo a la familia, tuve miedo a los vecinos, a los compañeros de trabajo, tuve miedo, Señor. Santo. Y entonces le van a quitar lo que le dieron, porque usted no quiso retener lo que tenía. Entonces le quitaron la corona. Ya casi le recorrí toda la Biblia, tratando de que me entiendan. Pregunta: ¿por qué si todavía, cuando les hablamos la verdad, por qué gente todavía se desvía? No debería ser así, pero la verdad no te garantiza salvación. Así como la semilla tirada no garantiza dar un fruto. La verdad puedes tenerla y puede haber creyentes que están en una iglesia que le predican bien, el pastor se esfuerza, hermano. Hay muchos pastores, buenos pastores, hermano, que tiran la palabra de Dios y yo los escucho o los leo y me quedo sorprendido. Ay, Señor, ¿qué verdad esta la que está diciendo? Me quedo sorprendido. Pero ¿por qué aún en medio de ellos hay gente que se pierde? Porque tiramos la verdad y es responsabilidad de la persona si usa, si actúa bajo esa verdad que escuchó. Porque una cosa es que usted acierte, apruebe y me diga: good job, qué bien, me dé varios likes aquí en la iglesia. Y otra cosa es que usted aplique esto cuando sale afuera. Cuando vaya con sus seres queridos, que son su debilidad, y que le da miedo hablarles con la verdad, que le da miedo que se vayan y ya no vuelvan a la casa. Y entonces, por eso muchos creyentes dentro de las iglesias, teniendo la verdad, teniendo un buen pastor, un buen líder, preocupado por recibir revelación de Dios y darle al creyente la revelación de Dios, aún en medio de ellos, hermano, mucha gente se pierde.
porque la decisión es de la oveja. Las ovejas conocen, versículo 14, al pastor. Y cuando digo al pastor, no me refiero al pastor de la iglesia, de la congregación, al pastor de los pastores. Y como conocen la voz del pastor de los pastores, cuando el pastor líder de la iglesia les predica, debe entender si es la voz del pastor de los pastores o es la voz del ser humano. Y allí usted decide si sigue de la mano de su pastor o lo suelta y agarra la mano de Jesús. ¿Has escuchado esa escritura que dice, compra la verdad y no la vendas? La verdad no se puede dar a cambio de nada. Esaú tenía una verdad. ¿Cuál era la verdad de Esaú? La herencia era suya. Esa era su verdad. Vendió una verdad a cambio de una necesidad. Suplieron su necesidad e hizo a un lado la verdad. Después lloró por haber perdido la verdad, pero en el mundo espiritual Dios ya le había entregado a Jacob la primogenitura. Así es. Por mucho que usted me diga, hermano, no, es que mire, él fingió que él, todo como usted quiera acusar a Jacob, en el mundo espiritual Dios ya le había dado la bendición a Jacob. Porque Esaú menospreció una verdad. La verdad te bendice, la verdad te prospera, la verdad te da, la verdad te protege, la verdad te sana, la verdad te restaura. Pero si tú haces a un lado esa verdad, hermano, todo lo que reciben los egipcios lo vas a recibir tú también, porque desechaste una verdad. Qué bonita está la parábola del pescador y del buen pastor. Ay, Señor Jesús. Vaya al libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Es para que se ría, porque sí, los veo muy intensos. San Mateo, capítulo 9, versículo 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, los milagros y las sanidades de toda enfermedad que estaba haciendo, de toda dolencia en el pueblo, tuvo compasión de ellas. Porque cuando andaba en medio de ellas, haciendo las sanidades, haciendo los milagros en medio del pueblo, lo único que observaba era que nadie los estaba dirigiendo. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que ellos tenían la verdad. Ellos tenían la verdad. Pero se dejaron guiar por los líderes. Líderes que se vieron, a veces nos censuran, amenazados por esa verdad. Por esa verdad. Porque venía un rey que iba a nacer en Belén de Judea. Y cuando nace, se cumplieron todas las profecías. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted piensa que ellos no sabían que él era? Claro que sí sabían que él era. Las profecías lo decían, hermano, ellos lo sabían muy bien. Belén, Efrata, que era la más pequeña, lo sabían muy bien. Y que iba a venir sentado en un pollino, en hijo de asna, ya lo sabían. Lo sabían.
pero vieron amenazados su posición social, sus beneficios. Y a causa de eso fue que entonces hicieron lo que hicieron. Y en su afán de pelear por aquello o de defender su posición, dirigieron al pueblo hacia algo que no debería de ser. Me va a decir, sí, hermano, estaba escrito. Sí, también estaba escrito, hermano, pero eso no le quita la responsabilidad de lo que lo hicieron. Porque si ellos no hubiesen tenido responsabilidad, entonces Jesús no hubiese pedido perdón por ellos. Porque no llevaban responsabilidad, porque ya estaba escrito, hermano, así era. Aunque ya estaba, mire, le voy a decir por qué ya estaba escrito. A veces nosotros malinterpretamos la palabra profecía y la palabra que ya estaba escrito. ¿Qué? La profecía no le está diciendo algo que debe cumplirse porque tiene que cumplirse. Le está diciendo que algo se va a cumplir porque Dios ya sabe cómo somos y qué es lo que vamos a hacer. Entonces la profecía solamente descubre lo que va a suceder. Así es. Porque Dios ya nos conoce y ya sabe lo que vamos a hacer. En su omnisciencia Dios ya lo sabe. Dios ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Y cuando se profetiza, no sucedió porque había profecía. La profecía existió porque Dios ya sabía que lo iba a hacer Judas. Entonces solamente está de alguna manera advirtiendo el peligro solamente. Se llevó a cabo no porque estaba la profecía, sino porque nosotros así somos de malos. Por eso. Y Dios lo advirtió que iba a suceder. Es que, hermano, el hombre de pecado tiene que venir y porque ya está escrito. No, espérenme. El hombre de pecado va a surgir porque somos malos, por eso. Porque hay gente que quiere poder nada más, por eso. Pero no va a suceder porque Dios lo dijo. Dios lo dijo porque ya lo conoce. Porque Él ya sabe con anterioridad lo que va a suceder. Porque aún todavía no está la palabra en nuestra boca cuando Dios ya la sabe toda. Dios ya sabe lo que va a hacer el hombre de pecado. Dios ya sabe que es el líder religioso al cual todos siguen. Un día va a estar sirviendo abiertamente al diablo, a la bestia. Y a ese le llamarán el falso profeta. Así lo llama la Biblia. No sé si lo llamarán así en el futuro. Ese es. Pero las profecías suceden como una advertencia de lo que va a suceder, pero no suceden porque está profetizado. No, está profetizado porque Dios ya lo sabe todo y sabe lo que va a suceder. ¿Ya entendió esa parte? ¿O le doy otras 2 horas más? Ay, Señor Jesús, qué difícil es, ¿verdad? Así que ahí estaba Jesús y la vio como ¿cómo la vio? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sucede con las ovejas que no tienen pastor? Están desamparadas y dispersas. ¿Qué es la palabra dispersa? Que no se juntan en un solo lugar, que no se congregan, no se reúnen, porque están dispersas. No quieren tener un líder, no quieren ni pedirle ni entregarle cuentas a nadie. No, hermano, yo esto creo. Yo no voy a ninguna iglesia porque de las iglesias de como yo creo no hay ni una aquí. Hasta que vaya por allá a México, que vaya por allá que está una iglesia que cree como yo, entonces. Pero aquí iglesia cree como Dios dice. ¿O no estarán siguiendo un salteador? ¿Qué pasa con una oveja? ¿Cómo dice? Que no tiene pastor. ¿Qué pasa con las ovejas que no tienen pastor? Escuche esto. Una oveja sin pastor no se alimenta bien. Entonces, una ovejita sin pastor no se alimenta bien.
Las ovejas no tienen la capacidad de encontrar pastos jugosos y abundantes por sí mismas. Así es. No tienen esa capacidad. Así es. A menos que sean dirigidas al lugar correcto, su tendencia natural será comer en el mismo lugar o en pequeños círculos. Es una oveja. De manera que no quedarán bien alimentadas y sufrirán desnutrición. Por eso hay ovejas desnutridas hoy en día. Poderoso Jesús. Están comiendo en un pequeño pedacito porque no quieren tener pastor. Una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades. Hay plagas que dañan a las ovejas y que pueden controlarse fácilmente. Poner aceite en las heridas producidas por los cardos o en las fisuras en donde larvas pretenden anidar evitará una complicación mayor en la salud de la oveja. Ahora le quiero recordar una escritura. Unges mi cabeza con aceite. Los pastores ungían la cabeza de la ovejita con aceite para que las moscas no se pararan allí y hicieran gusanos y empezaran a infectarse la oreja, el oído, para que pudiesen oír bien a su pastor. Aleluya. Amén. Por eso, hay creyentes sin pastor. ¿Dónde está esa escritura? ¿Cómo empieza diciendo, hermano? Unge mi cabeza con aceite. ¿Qué dice el versículo 1? Jehová es mi. Es el pastor el que unge la cabeza de la hojita con aceite. Entonces, los que no tienen un pastor, por eso creen de todo, hermano. Porque no están oyendo, su oído lo tienen dañado de tantas larvas. Están enfermas y están escuchando de todo. Terminan creyendo hasta en el horóscopo y hasta en los extraterrestres. Así, hermano, que no, usted se imagina esas piedras tan grandes, pesadas, duras, hermano, y tan redonditas que están. Tiene que haber sido alguien que no esté en esta tierra, hermano, porque en aquellos tiempos no teníamos ni siquiera cortar con rayo láser ni nada de eso. Y están creyendo tanta tontería. Y nos están llenando de cosas que son diabólicas. Son espíritus engañadores. Y no dude, hermano, que en las sombras haya gente creando todas esas cosas. No, que mire aquí, se corta el pasto de la misma forma. Y mire aquí, el pasto no crece en una forma redonda. Como si un platillo volador llegó a sentarse ahí y se quemó. Y hermano, los aztecas, miren las figuras que están allí, miren, tienen forma como de astronautas. Yo creo que creen en los dragones porque a lo mejor era una nave espacial que echaba mucho fuego y le dicen cada tontería, hermano. Y hay creyentes creyendo eso. Tienen lastimados sus oídos, por eso no escuchan a Jesús. Porque no quieren tener un pastor que les unja con aceite. La palabra de Dios, hermano, es un ungüento fresco que va sanando las heridas y la persona se va ejercitando, hermano, en la palabra de Dios, la va escuchando, va entendiendo todas esas mentiras que nos cuentan. Luego los creyentes andan ahí con que el medallón de no sé qué, hermano, lo están anunciando hoy en día. Antes anunciaban que una astilla de la cruz de Cristo. Y hay quienes creen que si se juntaran todas las astillas de la cruz de Cristo que vendieron, se juntarían millones de cruces, hermano. Pero estamos creyendo eso, hermano. Ya no creemos en la pata de conejo, pero ahora miren, el diablo ha encontrado la forma perfecta de engañar a los creyentes que no quieren tener un pastor y que están lastimados sus oídos. Están llenos de gusanos los oídos. Se le están pudriendo los oídos y por eso están creyendo toda esa información. Porque cuando no tienes un pastor, no te unge con aceite.
Una oveja sin pastor no se puede proteger de los depredadores. Los lobos y otros animales amenazan con robar y matar a la oveja que está desprotegida. La sola presencia del pastor llega a ser suficiente para disuadir los ataques de los enemigos de su rebaño. Una oveja sin pastor puede perderse hasta camino a casa. Así es, amén. Por eso dice Isaías 53, vaya Isaías 53, no se lo voy a leer todo, hermano. Así, ese ya lo sé. Sí, no, pero nada más le quiero leer un versículo. Aleluya. Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué cada cual se apartó por su camino? Como no tenían pastor, perdieron el camino a casa. ¿Se extraviaron? Por eso dice que nos descarriamos como ovejas. No como cualquier oveja, hermano. Como oveja sin pastor. Y después al pastor le tocó pagar los daños, ¿verdad? Le tocó pagar los platos rotos. Cuando una oveja está descarriada, ¿cuándo es que una oveja está descarriada? Cuando sigue su propio camino. La Biblia dice, no hermano, pero no. Cuando sigue su propio camino. Hermano, pero es que usted tiene que congregarse. Sí, hermano, pero yo aquí en mi casa leo la Biblia, aquí en mi casa oro, aquí veo coritos día y noche, hermano. Hasta con los audífonos puestos me duermo con los coritos. Pero no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces, se está yendo por su propio camino. Se está descarriando. Las ovejas tienden a descarriarse. ¿Cómo puedo saber si tengo un verdadero pastor? El pastor nunca tomará el lugar de Jesús. Jamás. El buen pastor nunca va a tomar el lugar y la autoridad de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? No lo va a obligar a usted a cambiar. El cambio es voluntario. Usted decide salvarse, usted decide perderse. Así que la Biblia dice, hermano, que mire, debe tratar a su familia así, a su esposo así, a sus hijos así. Mire, exhórtelo, mire. Y usted dice, no, sus hijos se perderán por su culpa. Pero usted decidió. Así que no podemos tomar el lugar de Jesús, aunque quisiéramos. Nunca busca seguidores para Él. Busca seguidores para Jesús. O sea, no trata de hacerse un nombre, un prestigio, que lo conozcan. Cuanto menos me conozcan, es mejor. Porque es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Eso es lo que dice la Biblia. No impone lo que Él quiere, sino que aconseja obedecer a Dios. Es que tiene que obedecer. No. Mire, hermano, ¿sabe qué? Si usted obedece a Dios, si bien hiciereis, dice el Señor, ¿verdad? Si bien hiciereis. Y si mal hiciereis, ¿ven? O sea, le damos la opción y la persona decide. Si la persona no quiere cambiar, ese es el problema absolutamente de ella. Nada más aconseja obedecer a Dios. Terminamos. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así, versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mantenga buena su manera de vivir, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores
un día se conviertan y glorifiquen a Dios en el día de ¿qué? De la visitación. O sea, hermano, mire, ellos nos juzgan de malhechores y Dios se va a encargar de visitarlos. Si usted se enoja, Dios no lo visita. Para que Dios lo visite, se aguanta, se queda calladito, no dice nada. Como cordero mudo vaya al matadero. Bueno, ese es el ejemplo que nos dieron, hermano. Bueno, me dieron a mí ese ejemplo. Dice 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Una vez más, yo voy de acuerdo a la ley, mientras la ley no me aparte de mi fe y no vaya en contra de lo que Dios dice. Si la ley me quiere apartar de mi fe, entonces yo suelto la mano a la ley y sigo con Jesús. Sí, hermano, porque pueden llover críticas y decir, bueno, entonces ¿por qué no hace todo esto? No, espérese, hermano. Primero es mi fe, después la ley. ¿Okay? Si la ley va de acuerdo a mi fe, yo voy de la mano de la ley y obedezco la ley, me sujeto a la ley, yo pago mi impuesto, yo hago todo lo que dice la ley, no ando comprando seguros de carros falsos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley no dice eso. No me ando robando los stickers de las placas para ponérselo al mío. No ando cambiando las placas de mi carro al otro carro. ¿Por qué? Porque la ley no dice eso. Yo sé que esto puede sonar duro porque a veces la gente tiene necesidad, ¿verdad? Pero aún jurando en suyo propio, no por eso cambia. O somos creyentes de los buenos o de los buenos, no tenemos opción. El creyente es sí o sí. Así que yo sé, hermano, de que hay gente que a veces pasa necesidades y se ve así, ¿verdad? Y tampoco no vamos a juzgarlos. Yo creo que Dios también les va a tender la mano y les va a ayudar. Si ellos se apoyan en Dios. Dios, hermano, nunca te deja solo. Así que yo voy de la mano de la ley, mientras la ley no me aparte de mi fe. Si la ley me dice algo en contra de mi fe, yo me aparto de la ley y yo sigo mi fe, ¿verdad? Mi fe es la que me va a salvar, no la obediencia a la ley. Así que debemos de estar claros. Dice, porque es de la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Siempre la libertad no tiene que volverse libertinaje. Vaya ahí el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos las pisadas del Maestro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Creyente no tiene que responder con maldición. Cuando padecía no amenazaba, que agradezca que soy creyente, porque si no, mejor guarde silencio. No, si no fuera cristiano, hasta el rifle que tengo ahí adentro se acaba. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que se arregle con Dios. No hago nada, que se arregle con Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, esto es para los muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, ustedes, eran como ovejas descarriadas. Eran. El creyente ya no puede hacer lo que hace una oveja descarriada. Ya no puede seguir sus instintos, sus pensamientos. Ahora tiene que seguir lo que Dios dice, le guste o no le guste. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Para volverse al pastor y obispo de sus almas,
tiene que dejar de actuar como una abeja descarriada. Tiene que dejar de actuar así. Si usted sigue sus pensamientos, hermano, no, hermano, no. Dios entiende, Dios, sí. Dios entiende. Dios entendió a Sodoma y Gomorra. Dios lo entendió. Dios entendió la generación de Noé. Dios lo entendió. Si Dios es un buen justo, hermano, lo justo es que el que es culpable pague. Entonces, no sea culpable. No sea culpable. Usted que está queriendo que yo pague. No, no, Señor, yo quiero que usted no sea culpable. Por eso le hablo con la verdad, para que no sea culpable. Deje de actuar como una oveja descarriada. Obedezca a lo que Dios dice, le guste a la familia o no le guste, no me importa. Si por eso lo dejan, lo abandonan, no se preocupen. La Biblia dice que hasta sus padres, sus madres, si los dejan, Dios siempre estará ahí para recogerlo. Y también dice que si usted deja padre, madre, hijo, Dios le va a devolver todo eso en este siglo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿De cuáles ovejas somos? ¿De las ovejas de Jesús? ¿O estamos siguiendo un asalariado? Recuerde, no es el que recibe un salario, es el que no le importa las ovejas. Póngase. ¿De cuáles ovejas es? ¿De las que se reúnen o de las que están dispersas? ¿Cuáles ovejas? Espero que después de esta predicación la vuelva a escuchar otra vez y le escuche, y le escuche, y le escuche, hasta que lleguemos a ser de las ovejas de Jesús. Porque el pastor y obispo de nuestras almas pronto nos llevará. Y si usted no es oveja de Jesús, se quedará. Ya cuando se quede, va a querer dejar de ser oveja de carne. Pero ahora le va a tocar sufrir. Jesús ya sufrió, hermano, para que nosotros no suframos. Si no queremos obedecer a Jesús, entonces nos tocará sufrir. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor. Tú eres bueno, no hay nadie como tú, Señor. Eres poderoso, Señor. Eres poderoso, eres maravilloso. No hay nada imposible para ti, Señor. Tú todo lo puedes, Señor. Tú eres capaz de todo, Señor. Tú puedes sanar cualquier enfermedad, Señor. Curable o incurable para los humanos, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Conforme tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Yo te pido, Señor, por cada familia, Padre, que ha escuchado tu palabra a través de las redes sociales o que estará en el futuro escuchándola, que tu gracia sea para con ellos en cualquier momento, Señor. Padre, alumbra el entendimiento, que podamos comprender tu verdad, Señor. Que tu gracia se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Que podamos entender, Señor, que tú eres nuestro pastor y que tenemos que actuar como ovejas que te siguen solo a ti, Señor. Dios eterno, ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado, Señor. Padre, que aprendamos a descansar en ti, Señor. Que descansemos de nuestros trabajos, de nuestras labores. Que descansemos de nuestros problemas, de nuestras angustias, Señor. De la tragedia, Padre, que podamos descansar en ti, maravilloso Dios. Glorifica tu nombre, Padre. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por esta palabra poderosa que nos permite conocer el futuro, Señor, y conocer, Padre, cuál es tu voluntad, Señor, para con nosotros, para que podamos asegurar, Señor, el viaje, Señor, hacia la mansión celestial. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Llévanos con bien, maravilloso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.